Desde la Quinta Avenida de Comayagüela en Honduras, el Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna, con el propósito de bendecir y edificar su vida. Tu palabra es una luz a mis pies, tu palabra es la verdad que hace libre. Todos y todas, bienvenidos, ¿verdad? Y bienvenidas a la casa del Señor. Voltea a ver a la persona que tiene su lado izquierdo, su lado derecho. Hoy también algunas personas andan ejerciendo por ahí el sufragio o tuvieron que viajar, ¿verdad? También les bendecimos. De igual manera, saludamos a los amigos y hermanos que se conectan a través de Facebook Live, que nos ven a través del canal. A través de cualquier red de comunicación les bendecimos en cualquier lugar donde estén, tanto sea dentro de nuestro país como también fuera de nuestras fronteras. Y bueno, vamos a entrar en materia. Estaremos hablando en esta hora bajo el tema Sométete a Dios, el secreto para pensar como Dios. Diga conmigo, sométete a Dios, el secreto para pensar como Dios. ¿Cuántos quieren pensar como Dios? Amén. Yo creo que esa es nuestra oración y nuestro deseo. Sométete a Dios, el secreto para pensar como Dios. Y dice precisamente la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en el verso 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera para pensar y hablar como Dios es cuando somos purificados, cuando somos santificados a través de la palabra del Señor, que meditamos en ella y la ponemos en práctica. Entonces viene la palabra y cambia nuestra manera de pensar, pero no solamente nuestra manera de pensar, sino también nuestra manera de actuar. Pero cuando hablamos también de someternos al Señor, de someternos a Dios, es una exigencia para nosotros como pueblo del Señor. Y precisamente el apóstol Santiago aconseja a los cristianos a someterse a Dios. Santiago nos aconseja a nosotros, aconsejó a la iglesia en aquel tiempo, como también hoy en día a nuestras vidas nos aconseja. ¿Para qué? Para que nos sometamos al Señor. Además de someternos al Señor, dice el apóstol Santiago, tenemos que resistir al diablo. Y entonces, dice la Escritura, huirá de nosotros. Es necesario que como hijos de Dios entonces nos sometamos a la voluntad del Señor, a la presencia del Espíritu Santo, en primer lugar para resistir al diablo. Y una vez cuando hemos resistido al enemigo, dice la Escritura que él huirá de vosotros, él se apartará. Pero cuando hablamos de someternos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Someterse a Dios precisamente es obedecerle a Él. Obedecerle también a su palabra. Lo hemos cantado hace poco que le decíamos: Señor, te entrego mi voluntad. Y óigame, cuando nosotros hacemos esa declaración de decirle al Señor: haz tu voluntad en mi vida, esté consciente, yo tengo que estar consciente que cuando vengan las demandas del Señor, ahí es que si verdaderamente nos estamos sometiendo a Él. Cuando Él va a demandar algo que tenemos que dejar, entonces eso es crucial en nuestras vidas. Tenemos que rendirnos ante su voluntad y ante su reino también. Lo que hemos cantado, hacerlo realidad. Eso significa entonces someternos a Dios, es declararle que no tenemos ningún derecho y que todo se lo debemos a Él, que le entregamos todo nuestro ser, toda nuestra vida, como también todos los seres que están a nuestro alrededor. Y cuando la Escritura también habla de resistir al diablo, cuando habla la palabra del Señor de resistir al enemigo, es oponerse a su influencia.
al salir o precisamente podemos estar acá y el enemigo está trayendo de repente, puede traer un dardo a nuestra mente. Hay personas que quizás pueden estar pensando por quién voy a ir a votar. Deje eso ahorita concentrémonos en la palabra del Señor, porque el enemigo es un gran distractor y va a querer distraernos a nosotros. Entonces es oponerse a su influencia, es rechazar sus mentiras y engaños y de todo pensamiento maligno y dañino que él quiera traer a nuestra mente. Tenemos entonces que rendirnos al Señor. Esa es la única manera para poder someternos a su presencia y a su voluntad. En primer lugar, en relación a este tema, sométete a Dios, el secreto para pensar como Dios diremos. Es necesario identificar y eliminar aquellos virus mentales. Identifica y elimina los virus mentales. Los que trabajan en tecnología o en paquetes, ¿verdad?, de internet, que tienen bastante experiencia en cuestión de sistemas, de hardware y de software, ¿verdad?, se dan cuenta que un virus, cuando hay un virus y llega y afecta a una computadora, afecta todo el contenido, lo que puede haber ahí, y daña tal vez toda aquella información que nosotros teníamos reservada o guardada. A mí me pasó hace creo que como 2 años. En la USB que manejo todo, ¿verdad?, las cosas, los mensajes que ahí los voy guardando digitalmente, le cayó virus a la USB, a la memoria. ¿Y qué pasó? Perdí todos los archivos que tenía ahí, o en su mayoría los perdí. Y pedí auxilio también a un experto, ¿verdad?, en ese tipo de cosas, y ni él me pudo ayudar, porque cuando el virus fue tan terrible que perdí, ¿verdad? Y nuevamente tuve que ir volviendo a hacer las carpetas de la información que yo guardo en el plano espiritual, como también otras situaciones. Entonces, imagínense, un virus informático es un programa malicioso que se propaga entre computadoras y daña el software y también todos los datos, hablando de sistemas. Pero cuando hablamos acá de identifica y elimina los virus mentales, estamos hablando de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, que también el enemigo va a querer traer virus, va a querer traer malos pensamientos a nuestra mente para dañar también todo nuestro ser. Y dice la Escritura en la carta a los Filipenses, capítulo 4, del verso 6 al verso 8, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como dice, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mira lo que va a pasar, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Es la paz del Señor. ¿Cuántos tienen la paz del Señor acá en este lugar? ¿Verdad? Entonces, y la paz de Dios, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también dice el verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Qué dice más? ¿Cómo cierra ahí este pasaje? En esto pensad. Entonces, cuando vienen aquellos malos pensamientos, la Escritura nos da acá, ¿verdad?, el antídoto, y nos dice que pensemos en qué, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo justo, si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Tenemos que rechazar entonces cuando el enemigo traiga esos virus mentales a nuestra vida. ¿De qué manera? Debemos desechar aquellos pensamientos y sentimientos que afectan la mente, el alma y el cuerpo. Eso tenemos que hacer nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, verso 22 y verso 23 dice: absteneos de toda especie de mal. Dígale a su vecino: abstente de toda especie de mal. Porque hay veces que se le quiere salir el otro yo del doctor merengue a uno. Ojalá a mí me pasa. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Absteneos, dice, de toda especie de mal. Cuando alguien le hace un daño a usted, lo primero que se le viene a la mente es vengarse. Pero ahí cuando actúa, interviene el Espíritu Santo y dice: calmadita, calmadito, ¿verdad? Entonces dice la Escritura: absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar aguardando entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo, y es necesario que guardemos todo nuestro ser. También la carta a los Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32 dice lo siguiente. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imagínense de qué manera el Señor nos ha perdonado a nosotros. No podemos contar todas las veces que el Señor ha tenido misericordia y nos ha perdonado a nosotros. Y de esa manera que el Señor nos perdonó a nosotros, también tenemos que perdonar a los demás. Entonces, la culpa, el resentimiento, la amargura, el miedo, el pensamiento negativo, la queja permanente, la falta de comunicación y la falta de empatía, el aislamiento, es importante que lo rechacemos de nuestra vida. El espíritu de sospecha, yo sospecho que alguien hizo algo malo, entonces también el espíritu de sospecha, ¿verdad? No tenemos que quitarle el lugar al Espíritu Santo. La desconfianza, tratamos de desconfiar ya solo porque alguien nos falló a nosotros, entonces queremos desconfiar de todo mundo y de todas las personas. Este tipo de prácticas y prejuicios llevan a la persona a un estado de acostumbramiento que se deriva en un letargo paralizante y que al final transforma al ser humano en una persona de repente conformista y de malas acciones. Entonces, iglesia amada, usted que nos ve y usted que nos escucha también, es necesario abandonar aquellas conductas que deterioran la nueva identidad que Cristo nos ha dado. ¿Cuántas nuevas criaturas hay acá? O que estamos en ese proceso de perfección, que estamos en ese proceso de transformación. Vayamos a la Escritura, a Filipenses capítulo 3, del verso 12 al verso 14, que dice lo siguiente. Mire la postura del apóstol Pablo, a qué conclusión llegó él en su nueva vida en Cristo Jesús. El verso 12 dice de Filipenses capítulo 3, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya, dice, sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual, dice, también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos proseguir a la meta? Hasta ahorita, gracias al Señor por estar acá y por perseverar en el Señor.
pero no hemos logrado la meta principal. La meta principal de nosotros es encontrarnos con el Señor. ¿Y cuántos anhelan encontrarse con el Señor? Levanten la mano todos aquellos que quieren encontrarse con el Señor. Pues prosigamos a la meta. Con situaciones, con adversidades, con cualquier situación de lucha que estemos enfrentando, debemos extendernos hasta alcanzar la meta y vivir verdaderamente en esa nueva vida que Cristo Jesús nos ha hecho libres a nuestras vidas. También tenemos que descansar en la paz del Señor cuando venga el desánimo y la ansiedad a querernos perturbar. Hay personas que verdaderamente se deprimen tanto y caen en un nivel de ansiedad que es complicado. Pero cuando usted sienta de repente esas situaciones que quieren venir, levántese en Cristo Jesús y clame al Señor. Cuando venga el desánimo, tenemos que descansar en la paz y en la presencia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 7 dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, dice, tiene cuidado de vosotros. ¿Quiere leerle este texto de la Escritura a su vecino, a su hermano que está ahí? Hágalo en este momento. Decláreselo en el nombre de Jesús. Toda ansiedad, toda preocupación, cualquier situación, llevémosla a la presencia del Señor. También dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en el verso 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces no se afane de repente si no hay algo para cenar. En la tarde tal vez no pueda haber algo para cenar, no puede ser que no haya en su casa. Lo que sí le aseguro es que Jehová Jireh, su Dios proveedor va a hacer provisión para su vida, porque para Él no hay nada imposible. Él siempre llega en el momento oportuno a socorrer a sus hijos. En segundo lugar, entonces diremos lo siguiente: creencias erróneas y pensamientos negativos pueden estar saboteando tu vida espiritual. Creencias erróneas. Hay personas que de repente creen allá en unos cuentos que nos hacía Montenegro en los años antepasados, ¿verdad? En los años pasados. Creen en ese tipo de cosas, pero yo desde que conocí a Cristo, yo puedo estar solo en cualquier lugar, puedo caminar por cualquier lugar. Yo creo que muchos o la mayoría de ustedes saben por qué. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él siempre va a cuidar de sus hijos. Entonces tenemos que rechazar todo ese tipo de creencias erróneas y pensamientos negativos que puedan estar saboteando, que puedan estar dañando su vida y mi vida espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5 dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo el 5, diga: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es entonces la forma como podemos rechazar esos dardos de fuego del maligno. Debemos pensar como gente del reino de Dios. Diga conmigo: debemos pensar como gente del reino de Dios. Y mire cómo dice la Escritura, o escuche también cómo dice la Escritura. Filipenses capítulo 3 del verso 17 al verso 21 dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis
en nosotros. Porque por ahí, dice el apóstol, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, dice, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira la conclusión que llega el apóstol Pablo, dice que solo piensan en cosas, dice, terrenales. Pero el verso 20, vea lo que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Dice. Entonces tenemos que pensar en las cosas de arriba, en esas cosas espirituales. Y déjeme decirle también que nuestras batallas se ganan en el espíritu. Nuestras batallas se ganan espiritualmente, no es peleando cuerpo a cuerpo o físicamente o queriéndonos dar a golpes con otra persona. Nosotros, como hijos de Dios, no es la forma correcta para poder resolver cualquier situación, sino que nuestra batalla es eminentemente espiritual. Efesios capítulo 6 del verso 11 al verso 30 dice la escritura. Efesios 6 capítulo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, como dice, firmes contra las acechanzas del diablo. Lea conmigo el 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la Escritura, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad, dice, ¿cómo vamos a estar? Dice la Escritura, firmes, firmes en Cristo Jesús. Es importante entonces pedir al Señor que renueve nuestra mente. Yo soy el primero que digo: Señor, renueva mi mente, renueva cada día mi corazón. Efesios capítulo 4 verso 22 al verso 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Les recomiendo, y no es publicidad, yo hace tiempo leí un libro que se llama Él vino a libertar a los cautivos, de Rebecca Brown. Un libro muy bueno para poder vencer y para poder aprender de qué manera tenemos que pelear la batalla espiritual en nuestra vida. Habla de cosas espirituales, habla en relación de qué manera nosotros podemos enfrentar todas aquellas acechanzas y aquellas situaciones que el enemigo quiera traer a nuestra vida. Y en tercer lugar, la renovación de la mente viene cuando reemplazamos mentiras con la verdad de Dios. Ahí es cuando viene la renovación a nuestra mente, a todo nuestro ser, cuando nosotros entendemos y entonces reemplazamos un pensamiento malo con un mensaje o con un texto de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4 en el verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí donde salen
¿verdad?, todos nuestros pensamientos. Que Dios quite el corazón de piedra y nos dé un corazón sensible. ¿Cuántos quieren tener un corazón sensible? Un corazón que cuando Dios diga algo seamos obedientes. Como dice por ahí una predicadora, que le ayudemos al Señor, ¿verdad? Que colaboremos con el Señor. ¿Cuántos quieren colaborar con el Señor? Voluntariamente. Amén. Dice Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y además de eso dice, y los pongáis por obra. ¿Cuántos quieren tener un corazón de carne entonces? Amén. Evitar que nuestro corazón esté contaminado. Usted sabe cómo está su corazón. Usted sabe si hay algún resentimiento, algo con lo cual está bregando, algo con lo cual está luchando. Y es Dios, a través del Espíritu Santo, tocando su corazón, hablándolo en esta hora para que suelte cualquier situación y se libere internamente. Mire cómo dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 18 al verso 20. ¿Cómo actúa un corazón enfermo o un corazón contaminado? ¿De qué manera actúa? Dice el verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto, dice, contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué dice? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, no contamina su mente. De repente puede contaminar cuando vamos, como dice la Escritura, al inodoro, pero es importante entonces reconocer cómo está nuestro corazón, cómo está su vida. Y ya para ir cerrando, el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. La pregunta es, ¿qué frutos queremos dar nosotros? ¿Qué frutos quiere dar usted? Buenos. ¿Es correcta? La respuesta es correcta. Queremos dar buenos frutos. Entonces, esforcémonos cada día por eso. Dice San Mateo capítulo 7, verso 16 al verso 23. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo dice, ¿qué da? Dice, da frutos malos. No puede, dice, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino cuál dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí viene lo bueno, miren lo que dice el verso 23. Y entonces dice, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero todos nos estamos esforzando para agradar al Señor acá, ¿verdad? Si Dios nos permite que allá nos conozcamos en el cielo, pues yo lo quiero ver allá a usted.
Yo lo quiero ver. Amén. ¿Y cuántos queremos vernos entonces allá en la presencia del Señor? Esforcémonos entonces por hacer la voluntad del Señor. Concluimos entonces en relación a este tema: sométete a Dios, el secreto para pensar como Dios. Concluimos de la siguiente manera: para llegar al nivel de pensar como Dios, debemos conocer su voluntad, que está plasmada en la Escritura, que está plasmada en la palabra. Es imperativo, iglesia amada, es imperativo ser sumisos, ser obedientes y vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. Asimismo, para conocer cuál es su voluntad, necesitamos desarrollar y tener una relación cercana con Dios. ¿De qué manera? Buscando su dirección en todo momento. Pero para que esto suceda, nuestra mente debe estar centrada en la persona de Cristo. Tenemos que someternos al Señor y rendir nuestra vida. Padre, te bendecimos en esta hora, te exaltamos y te glorificamos. Gracias por la bendición y la oportunidad, oh Dios mío, que nos permites estar en tu casa de oración. Padre, si aquí en este lugar hay alguna persona de repente que ha sido dañada, que ha sido afectada y que tiene un corazón de repente que no ha perdonado y quiere reconciliarse contigo, o hay un amigo o amiga que nos visita, o usted que nos ve o que nos escucha también ha sido tocado por esta palabra, quiere volverse, quiere entregar su corazón al Señor. Amigo y amiga, lo único que tiene que hacer es confesar a Jesús con su boca. Yo le invito a que repita después de mí esta oración. Diga después de mí: Señor Jesús, después de escuchar tu palabra, he sido tocado por ella. En esta hora quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mis pensamientos. Sana mi corazón, sana mi mente, sana mi vida. Ayúdame, Señor Jesús, para seguir adelante. Me rindo a ti, te entrego mi corazón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para también ser un vencedor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos!